sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Queridos hermanos, bienvenidos a la casa del corazón, de la gracia y el amor de Dios. Bienvenidos a Pax Televisión, a este encuentro que tenemos todas las semanas con estos testimonios de amor, de fe y de esperanza que el Señor suscita en personas concretas como tú y como yo. En esta ocasión vamos a recibir a una persona, como siempre, muy especial, que tiene para nosotros un testimonio muy cercano. Muchas veces hemos visto y hemos experimentado testimonios muy cercanos de la resurrección, de la alegría del Señor, pero tenemos que también nosotros entender como buenos cristianos que no hay resurrección sin cruz. Y también cristianos de todo el mundo muchas veces pasan por muchas dificultades, van testimoniando al Señor Jesús a través de cosas muy difíciles. Por eso tenemos hoy de manera muy, pero muy especial a la hermana Guadalupe Rodrigo, que va a introducirnos justamente a una experiencia bastante particular de la vida cristiana, muchas veces lejana para todos nosotros, porque vivimos quizás en países donde hay mucha paz, donde las dificultades para poder predicar en el Evangelio no son tan grandes como en algunas tierras en el mundo. Entonces, bienvenida, hermana María Guadalupe. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Nos gustaría que nos cuentes cuál es tu misión en este momento. Muchas gracias, hermano Daniel. Gracias por invitarme y por permitirme dar este testimonio. Yo me encuentro actualmente en Buenos Aires, en Argentina, acompañando al movimiento espiritual de los nazarenos perseguidos, que es un movimiento laical surgido a partir del testimonio de los cristianos perseguidos en Medio Oriente propiamente, pero que es una espiritualidad que abarca todo martirio, ¿no? Y por eso los mártires de todos los tiempos. Estoy en la comunidad de laicos consagrados nazarenos, ubicada en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, aquí en Capital Federal. Y bueno, fuera de pandemia, antes de la pandemia, viajaba mucho, dando testimonio, tanto en Argentina como fuera del país, y desde que comenzó esta situación, el apostolado continuó de manera virtual, pero gracias a Dios no se ha interrumpido. Es muy notorio el interés que todavía muestran tantos sectores distintos, auditores tan distintos, ¿no? Tan variados, pero que se interesan por la realidad de los cristianos perseguidos. Estamos muy agradecidos también en el programa de tenerte aquí con nosotros. Sé que tienes a veces una agenda muy apretada y cuando tenemos que hablar de Dios, ¿no es cierto? No podemos hablar de Dios sin hablar de Dios en nuestros orígenes, de nuestra infancia, de cómo Dios fue empezando a presentarse en nuestra vida desde nuestros orígenes. Cuéntanos un poquito de dónde eres tú, en dónde naciste, cuéntanos un poquito de tu familia, de tu infancia, de tu adolescencia, dónde estudiaste, qué anécdotas te vienen a la mente cuando hablas del paso de Dios por tu vida, por tu infancia, por tu adolescencia. Bueno, yo nací en Villa Mercedes, San Luis, en Argentina, un lugar del interior del país, en una familia muy católica. Soy la mayor de 5 hermanos y mis padres nos educaron en la fe, así como aprendimos a caminar y a hablar, aprendimos a amar a Dios y a rezar, digamos, fue todo junto, fue muy natural para nosotros. De manera que yo recuerdo que siendo adolescente ya teníamos la costumbre de ir a misa diaria con mis hermanos y mis padres, todas las veces que podíamos.
y el rosario en familia, ¿no? Juntarnos alrededor de la cama de mis padres, todos arrodillados, a rezar el rosario. Éramos muy chicos, mis hermanos todavía eran más chiquitos, cada uno con su oración particular que le tocaba decir, que ya la tenía que saber de memoria después del rosario. Y ese fue el ambiente en el que crecimos. Es decir, para nosotros fue muy, muy natural Dios en nuestra vida, la Santísima Virgen, participar de la Santa Misa, rezar. Realmente mis padres nos educaron muy abiertos a la sociedad y a todo tipo de actividad, digamos, buena y sana. De manera que yo, cuando iba al colegio, mi colegio estatal, tenía muchos amigos, participaba de las actividades de la parroquia, pero también tenía muchas actividades fuera de la parroquia. Me gustaba mucho salir, me gustaba mucho bailar y encontrarme con mis amigos. Entonces, una vida muy, digamos, normal en ese sentido, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, se hizo monja, entonces, claro, de chiquita ya estaba arrodillada rezando todo el tiempo, quería estar en la iglesia todo el día. Y no fue así, ¿no? Rezábamos lo que teníamos que rezar, pero también estudiábamos, trabajábamos, jugábamos, nos divertíamos, muy sanamente, pero realmente tengo recuerdos muy lindos de la infancia, de la adolescencia, y después cuando terminé el colegio secundario, terminé bachillerato, iba a empezar la universidad, mi camino para mí tenía una sola dirección. O sea, a pesar de todo esto que digo, que fuimos educados en la fe, no se me cruzaba por la cabeza que pudiera haber otra vocación distinta para mí que no fuera el matrimonio. O sea, lo de las monjas no entraba como plan, para nada, ¿no? Yo cuando veía el sacerdote de mi parroquia, los sacerdotes que conocía, los misioneros, los admiraba muchísimo. Es impresionante lo que puede hacer un sacerdote. Yo si hubiera sido varón, le decía cura, eso seguro. Ahora, la monja, no, digamos, no, para mí, o sea, una monja era, bueno, no sé, alguien que no se había podido casar, alguien que le había ido mal en el amor, entonces, claro, no sé, un desengaño amoroso. O yo decía, yo pensaba, pobre, claro, tan fea que al convento, derecho, no tenía oportunidad, se pasó el tren, ya está, no se casó, bueno, convento. Y bueno, ¿y en el convento qué se hace? Una cosa más aburrida que eso, no me podía imaginar. No tenía ni idea. Por lo tanto, no era una posibilidad dentro de mis planes, para nada, para nada. No conocía religiosas, no conocía monjas. Entonces la idea que tenía era muy negativa. Y sí me daba cuenta que ese único plan, ese único camino que se presentaba delante mío, me dejaba bastante desconforme. Eso sí me daba cuenta. Porque yo veía a mis compañeras, mis amigas, la ilusión con la que pensaban en casarse, formar una familia. Yo también, pero decía, hay nada más, nada más. No, era como yo sentía como el corazón así, como demasiado ancho, no me alcanza una familia. Y, y me daba cuenta cuánto me inclinaba al servicio, a la misión, a ayudar a los demás. Pero bueno, pensaba que el camino tenía que ser ese, encontrar un grupo de muchachos que pensara como yo, por supuesto, que compartiéramos los mismos ideales, los mismos principios, la misma fe, obvio. Y tener muchos hijos, y bueno, y parecía que eso era todo. Tenía 18 años cuando empecé la universidad, empecé a estudiar contador público nacional, economía. Me gustaba mucho, me gusta mucho la matemática, y por eso elegí esa carrera, me iba muy bien, empecé, bueno, y todo ese año me fue muy bien, y en realidad todo iba bien, o bien, entre comillas, ¿no? Los estudios muy bien,
ya trabajaba, ya tenía cosas, mi auto, todo muy bien con mis amigos, todo bien, pero yo me acuerdo que al fin del día, siempre cuando me iba a dormir, siempre la misma pregunta. eh, decía, ¿esto es todo? ¿Esto va a ser todo? Porque si esto es todo, no me alcanza. Eh, Vivía con esa inquietud sin saber qué significaba. Me invitan a hacer ejercicios espirituales. Yo no estaba convencida para nada. No estaba convencida porque me parecía que tenía mi idea. Así como tenía mi idea de las monjas, también tenía mi idea de los retiros y los... Y yo decía, no, en esos retiros que lavan la cabeza, se lavan el cerebro, después quieren salir todas monjas, todas. No, yo no voy a ir. Yo no voy a ir, yo no voy a ir. Pero el que era mi director espiritual, estaba en la parroquia donde yo iba, visitó muchísimo, muchísimo, hasta el punto que me cansó, la verdad me cansó. Y, y como yo le decía que no quería saber nada con que me hablaran del tema vocación, del tema monja y todo, él me dijo, tranquilo, vos andá, vas a ver que no van a hablar de eso. Yo le dije, bueno, si llegan a hablar de eso, yo me lo voy a... Yo no voy a permitir que me vayan a llenar la cabeza. Entonces, fui al ejercicio espiritual, fueron 3 días o 3 días y medio, 4. Y bueno, fue en ese ejercicio, donde, donde Dios me hizo caer del caballo, digamos, como zafaba. Y ahí me di cuenta de tantas cosas, ¿no? Yo, en realidad, cuando el primer día, segundo día, yo estaba, ¿no? Digamos, muy mal dispuesta para hacerlo, muy mal dispuesta pensando que en cualquier momento ahí larga el anzuelo para ver quién engancha para ser monja, seguramente empiezan a hablar del tema. No hablaba de eso, el sacerdote no habló ni el primer día, y el segundo, y el tercero, y el tema no se hablaba, y ya me quedé preocupada. ¿Cómo no van a hablar? Y siempre hablan de la vocación y no lo quiero. Y finalmente terminé yendo yo al libro de los ejercicios, buscando eh, los puntos donde San Ignacio habla de la vocación, ¿no? De la elección de Estado. Y bueno, fue una gracia muy grande de Dios, como él tocó mi alma. No sé ni siquiera cómo explicarlo, ¿no? No sé cómo explicarlo. Pero fue darme cuenta en ese instante como una luz interior para darme cuenta que el camino era ese. El camino era entregarme a Dios completamente. Y que era realmente la única manera en que mi, mi alma, mi corazón iba a alcanzar esa plenitud, ¿no? Realmente, estar realmente satisfecho, ¿no? Porque es la manera de abrazar a todos, a todo el mundo. En ese ejercicio yo entendí que tenía que darlo todo, todo a Dios. Y es justamente a lo que nos empuja San Ignacio en los ejercicios espirituales, ¿no? A lo más, todo, entregar todo. Eh, y me daba cuenta de que esa entrega, a pesar de que me parecía dolorosa al mismo tiempo, porque, como dije antes, a mí la vida de las monjas no era una cosa que me resultara sensiblemente atractiva. Qué lindo, cómo me encantaría, ¿sabes? Una monjita, ay, qué lindo ser así. No, no, para nada. Es decir, que no era algo agradable sensiblemente, y sin embargo yo sabía que dándolo todo iba a ser feliz. Esa fue la convicción que tuve en ese momento y que me marcó, que me marca hasta el día de hoy, para no dudar nunca en todos estos años, por más que uno pueda tener decepciones, por más que uno pueda tener dificultades, lo que sea, pero es como que esa luz, eh, o el recuerdo de esa luz, porque no es que Dios mantenga, ¿no?, este tipo de luces en el tiempo, que las estire, pero justamente esas luces que Dios da
es para que las recordemos y las tengamos siempre delante, ¿no? Yo lo vi muy claro, que tenía que hacerlo. Y el no saber qué significaba ser religiosa, fue para mí tomar una decisión contraria a lo que sale a la carne, ¿no? Como dice San Ignacio, es decir, contrario a lo que yo deseaba, o quería, o sentía. De hecho, yo dije, ya está, me voy a enterrar en un convento, no me importa lo que sea. Yo sé que eso me va a hacer feliz. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer y lo voy a hacer. Salí del ejercicio, como sale uno siempre de los ejercicios espirituales, ¿no? Con mucho fervor, con el alma en llamas, y quería hacer todo ya, y bueno, tenía que arreglar varias cosas, y encontrar un lugar, una congregación. Pero claro, fueron pasando los días, las semanas, y bueno, hablé con mi director espiritual, no había hablado con nadie todavía, él me recomendaba que no hablara todavía, ¿no? Estar bien segura y del lugar. Y, y entonces con el pasar de los días, de las semanas, ese fervor se empezó a enfriar, que es lo que pasa, ¿no? Dios nos da muchas veces consolaciones muy fuertes, ¿no? Para animarnos a hacer algo, pero no significa que Dios esté obligado a mantenernos esa consolación y ese entusiasmo y ese fervor porque si no lo dejamos de hacer. Eso es lo que muchas veces nos pasa en la vida espiritual, ¿no? Estamos muy animados, todo esto cuando ya, ¿no? Ya no tengo el mismo fervor, ya no siento el mismo entusiasmo, dejo, abandono. Y a mí me pasó. Yo recuerdo que empecé a pensar, bueno, pero no, me parece que fui demasiado lejos, tampoco hacía falta tanto, dejar todo y irme a un convento. A lo mejor puedo hacer más apostolado en la parroquia. O sea, yo quería negociar, ¿no? Llegar a un acuerdo ahí como, bueno, a ver, digamos, Dios entiende también que yo podía casarme, tener muchos hijos y entre mis hijos, muchas vocaciones. Hijas, monjas, hijos, curas. O sea, quería llegar a algo, ¿no? Porque tenía miedo. Empecé a tener miedo, empecé a tener dudas. eh, Me faltaba fuerza, porque claro, yo salí con el sí, pero después sí, dejo mi familia, sí, dejo mi trabajo, sí, dejo mis estudios, sí, dejo mis amigos. O sea, cada sí se me desgarraba el alma. Entonces, como no podía con esa lucha interna que tenía, ¿no? Dios que tironeando de un lado y yo tironeando para el otro, tratando de llegar a un acuerdo, hice un plan. Para mí era buenísimo el plan, ¿no? Yo dije, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hablar con mis padres, porque todavía no les había contado qué es lo que voy a decir. Voy a hablar con mis padres, les voy a contar que quiero ser monja, que me voy a un convento. Me van a decir que no, obviamente, me van a decir que no, porque yo soy chica todavía, 18 años, tenía que ir viajar a un lugar lejos, separarme de ellos. Me van a decir que no. Y bueno, y yo ahí voy a decir, Señor, la verdad, me hubiera encantado seguir. Pero bueno, no me dejan. ¿Qué puedo hacer? No lo siento mucho. Lo tenía todo muy bien planeado, como si yo no fuera mi plan. Y entonces fui a hablar con mis padres. Bueno, tengo que contarles que vieron que yo hice veces hice capítulos espirituales. Bueno, yo ahí vi muy claro que Dios me llama a la vida consagrada. Yo voy a ser monja. Y mis padres dijeron, ¡qué bendición del cielo! ¡Qué alegría! Entonces, claro, cuando me dijeron así, yo también dije, se acabó. La última excusa que tenía se me acabó. Yo en ese momento decidí enfrentarme con, con esto, con mi vocación, y hacerlo costara lo que me costara, ¿no? Dije, no puedo seguir escapando, no puedo seguir buscando excusas, no puedo seguir buscando buenas razones para no hacerlo, ¿no? Porque aparte en ese momento uno encuentra un montón de buenas razones, cosas que le quedaban por hacer, un familiar que se enferma, un súper trabajo que te aparece ahora, una oportunidad única, y
todas las oportunidades del momento como para que uno no haga lo que tiene que hacer. Entonces yo ahí me di cuenta que tenía que hacerlo, que tenía que había tomado una decisión, que yo le había dicho sí al Señor, y tenía que cumplir con mi palabra. Que yo le había dicho sí al Señor, y tenía que cumplir con mi palabra. Me costara lo que me costara. De hecho, yo recuerdo que las hermanas de mi congregación visitaron la parroquia en ese tiempo, en esos meses que yo estaba en esta lucha, visitaron la parroquia, ¿no? Mis hermanas vestidas con el escapulario azul, el velo azul, como yo me vestía antes, el hábito nuestro en la congregación. Cuando yo vi a las hermanas por primera vez que entraron a la parroquia, dije, ¡qué horror ese hábito, por favor! ¿Quién fue el daltónico que eligió ese color? Una cosa horrible. Horrible. Yo eso no voy a poner yo, eso. No me voy a decir, me tengo que poner eso, ¿no? Para mí fue un choque tremendo. O sea, yo esto lo cuento y lo cuento y lo he dicho muchas veces, porque a nosotros nos pasa un montón de veces que nos parece que Dios, cuando nos pide una cosa, eso nos tiene que gustar. Ah, nos tiene que gustar. Es que no, si no me gusta, Dios no me está pidiendo esto porque no me gusta. O sea, ¿dónde está escrito que todo lo que Dios pide me tiene que gustar? Es ridículo, es absurdo, ¿no? Y nos damos cuenta de que es absurdo, porque yo no sé, eh, Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre en Getsemaní, sudando sangre del dolor de tener que enfrentar esa situación que humanamente hablando, con su voluntad humana, no quería abrazar, ¿no? No es que le gustaba ir a la cruz, no es que tenía una atracción sensible por cumplir la voluntad de Dios, pero sabía que lo tenía que cumplir y lo iba a hacer y lo hizo. Entonces, eso en nuestra vida espiritual es un grave error cuando nosotros vamos llevando la voluntad de Dios por donde el camino de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me queda bien, de lo que a mí me agrada, de mis inclinaciones naturales. Entonces la voluntad de Dios tiene que ir por ahí, obvio. Entonces, para mí fue muy duro, fue muy difícil, pero bueno, ya estaba, ya estaba encaminada, digo, ya está, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Empecé a buscar congregación, eh, mi papá me hizo viajar a Buenos Aires, a la capital, para conocer conventos, para conocer órdenes religiosas. Mi papá me insistía mucho, quiero que si vas a ser religiosa, seas religiosa fiel a la iglesia y tengas buena formación. Mi papá desde muy joven, yo antes de casarse, había luchado mucho contra el progresismo, el tercermundismo, en mi pueblo, en su parroquia, es decir, cosas que mi papá, bueno, había desde muy joven, desde muy chico, había tenido realmente muy buena formación y él quería que me encaminara por ese mismo camino, fiel a la iglesia. Y bueno, visité congregaciones, visité en Buenos Aires muchas congregaciones y visité en Mendoza, otra provincia de la Argentina, visité esta congregación en la que pertenezco. Yo, como no tenía ni idea, la verdad, de lo que era una religiosa, de lo que hacía, eh, yo al momento de visitar simplemente llegaba ahí y decía, ah, no es acá. Y me iba, y ya no tenía visitado otra, y no es acá, y me iba. Y cuando visité nuestras hermanas en San Rafael, me impresionó muchísimo San Rafael Mendoza, nombre de la ciudad, San Rafael. Me impresionó muchísimo, la congregación acababa de iniciar, llevaba apenas 4 años de fundación. Nuestros conventos están en las afueras de la ciudad, en el campo, casas muy sencillas, donadas o prestadas. Me llamó muchísimo la atención eh, la pobreza en la que vivían todas esas chicas, esas monjitas, las chicas que estaban iniciando para ser monjas. Y, y a la par de esa pobreza, porque realmente eran muchas y en lugares muy estrechos y realmente muy sacrificado, y yo veía la alegría que tenían.
yo no podía tener, la veía reírse, sonreír, yo digo, ¿de qué se ríen? No entiendo de qué se ríen, o sea, miraba donde vivían, digo, ¿de qué se pueden estar riendo? Pero eso me cautivó totalmente, ¿no? No sé de qué se ríen, pero yo no quiero reír. O sea, si para estar así de feliz hay que vivir así, voy a vivir así y se acabó. Es Jesús el que está llamándote hoy. Es Jesús quien se ha prendado de ti. Su mirada se fijó en tu pequeñez y por eso te eligió para sí. Grandes cosas hizo por ti. Ten confianza, escucha su voz. Él te invita a un nuevo proyecto de vida, dejándolo todo por Dios. Él cuenta contigo, no es necesario entender, basta aceptar su locura de amor, sabiendo que Él te escogió. Sabes que su cruz te ha rescatado y sus heridas te han sanado. Por su sangre derramada en esa cruz, tu corazón ha transformado. Sientes que Él te invita a sanar las heridas que el pecado en tus hermanos dejó, entregándote en ofrenda de amor, en oculto servicio al Señor. Grandes cosas hizo por ti. Ten confianza, escucha su voz. Él te invita a un nuevo proyecto de vida, dejándolo todo por Dios. Él cuenta contigo, no es necesario entender, basta aceptar su locura de amor, sabiendo que Él te escogió. Él cuenta contigo y sabe de tu pequeñez. Él cuenta contigo, confía y entrégate a Él. Y por eso, bueno, hablé con mis padres y viajé, ellos me llevaron para ingresar al convento. Eso fue en el año 92. Cuando llegué al convento, bueno, evidentemente al no tener ni idea de lo que significaba la vida religiosa, cayeron muchos prejuicios que yo tenía, casi todo era prejuicios. O sea, no tenía ni idea de lo que era la vida de las monjas, y ahí se me abrió un mundo totalmente nuevo, ¿no? Que en eso también Dios nos sorprende, ¿no? Cuando nos invita a hacer algo, a seguirlo, a cumplir con una misión que no nos agrada, que nos cuesta, que es un sacrificio, y que nos parece que va a ser tremendo, simplemente espera que demos el paso y después después nos damos cuenta de que en realidad no era tan complicado y tan difícil y tan tremendo como nos imaginamos. Porque es cierto que el demonio aprovecha muchísimo en este sentido, para desalentar, para amedrentar, para asustarnos de que no voy a poder, de que va a ser difícil. Bueno, ahí inició mi camino de formación en la vida religiosa. Estudiamos 3 años, 3 años y medio, filosofía, teología, y cuando terminé, hice estudios, bueno, entre medio, a la mitad de la formación, yo pedí el ingreso a la rama contemplativa de la congregación, porque me daba cuenta que Dios me llamaba a eso, a una vida de oración.
más que a la vida de misión, ¿no? En aquel momento ya la congregación se extendía en muchos países, ya se abrían las misiones más lejanas, Rusia, China, Medio Oriente, pero a mí me parecía que lo que Dios me pedía era la vida de oración en el monasterio de clausura. Y así fue, entré al monasterio, pedí entrar y me ahí, en San Rafael de Mendoza, en el mismo lugar. Y cuando había terminado mis estudios, un día viene la superiora provincial y me plantea una situación que teníamos en la congregación, y era que necesitaban refuerzos en la misión de Medio Oriente, en Belén propiamente, que fue el lugar de nuestra primera misión, nuestra primera comunidad. Me decía que bueno, que eran pocas hermanas, que necesitaban refuerzo de hermanas, que yo ya había terminado mis estudios, y me preguntaba si yo estaba dispuesta a ir a acompañar, a apoyar a las hermanas en la misión, es decir, salir del monasterio, sumarme a la misión por un tiempo, me decía, por un tiempo, hasta que tuvieran otras hermanas y después poder volver al monasterio, ¿no? Fue muy gracioso porque ella me dijo, bueno, me presentó toda la situación y me dijo, bueno, pensalo, te doy 20 minutos para que lo pienses. En 20 minutos vengo, me decís, y te parece que sí, te llevo para que hablemos con tus padres y a ver qué opinan ellos. Y cuando después me quedé así, casi todavía no me caía toda la información que había recibido en ese ratito, y digo, ¿qué voy a hacer en 20 minutos? ¿Qué puedo hacer en 20 minutos? O sea, a mí me parecía que lo que Dios quería era esto, pero ahora mis superiores me están mostrando otra cosa, por lo tanto, en la voz de mis superiores tengo que entender que está la voluntad de Dios. Dios quiere otra cosa, ¿no? Como me ha pasado muchas veces en mi vida, muchas veces, el estar tan convencida de que el camino iba por ahí, ¿no? Y que era lo que Dios quería, y después de un momento para el otro, ¿no? Dios desbarata sus planes y, y muestra otro camino. Así fue. Y yo dije, bueno, si esto lo piden mis superiores, lo pide Dios, allá vamos, no sé cómo será esto. No me creía realmente capaz para una visión lejana, o sea, yo no tengo buena salud, estoy totalmente enferma, alguna achaque, no, lugares de misión difíciles, yo no puedo estar, voy a traer más problemas que más preocupación y más estorbo que ayuda. Y después aprender otra lengua, otra cultura, bueno, y todos mis, ¿no? Mis cálculos humanos, cálculos que uno hace, ¿no? De futuro, no voy a poder por esto y por aquello. Sin darme cuenta que cuando Dios encomienda una misión, el encargo ya viene completo, o sea, el encargo viene con todos los medios necesarios para cumplir el encargo. No hay cosa más sencilla que hacer la voluntad de Dios. No hay cosa más sencilla, porque lo que pide, lo da. Eso que nos pide, nos lo da para la fuerza necesaria, los medios, la disposición, la perseverancia. El problema es cuando nosotros intentamos hacer otra cosa que no es la voluntad de Dios, y ahí no tenemos ni los medios, ni la fuerza, ni la gracia, y por eso nos va como nos va, cuando no hacemos la voluntad de Dios. Bueno, eso yo lo entendí así, a los golpes también. Y viajé a Medio Oriente, yo tenía 23 años. Viajé a Medio Oriente, a Belén, me sumé a la comunidad de las hermanas, estudié el árabe, que evidentemente eran ideas que tenía nomás en la cabeza, o mejor dicho, no tenía ni idea, y por eso pensaba estas cosas, pero el árabe me encantó, muchísimo, me sumé con el estudio de la lengua, eh, y la cultura, e integrarme, y bueno, todo lo que implica el mundo árabe, y, y la convivencia con el mundo islámico, una cosa totalmente nueva era para mí, para nosotros como misioneros, porque uno puede entender una cosa desde acá o conocer, ¿no? De nombre lo que significa eso, pero tiene que vivirlo para entenderlo realmente. Lo que implica en Medio Oriente la vida de fe de los cristianos, lo que significa ser cristiano en un ambiente así, tan hostil, tan agresivo, y
y que implica para un cristiano un sufrimiento continuo, permanente, toda su vida, un sufrimiento que ellos asumen y un sufrimiento o un sacrificio del cual ellos están en el fondo orgullosos. Soy cristiano, cueste lo que cueste, soy cristiano. Y por eso, incluyendo dentro de su programa de vida cristiana el posible martirio, como coronación de su vida de fe. Yo no lo podía creer, o sea, yo cuando entendí todo eso, cuando empecé a ver esos testimonios y el modo de vivir su fe, justamente para nosotros como misioneros fue más que edificante, ¿no? Yo siempre pienso, siempre y lo digo, cuando nos dicen, uy, ustedes que están en esos lugares de misión y hermano, lo que hizo estando ahí, yo digo, es más lo que recibí, más lo que gané, es más mucho más los beneficios que yo recibí que lo que pude dar. Porque el testimonio de los cristianos ya es heroico, el modo en que viven la fe a costa de discriminación, a costa de una vida de fe oculta, porque no se puede profesar la fe libremente. Queridos hermanos, como escuchamos a la hermana Guadalupe, muchas veces nosotros tenemos un plan y Dios tiene otro plan para nosotros. Eso ocurre muchas veces en la vida. Y no es que Dios quiera frustrarnos, sino que Dios sabe mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos para poder darle gloria a Él y para poder ser felices. Este no es el final de la entrevista con la hermana Guadalupe, todavía tenemos cosas mucho más emocionantes para poder escuchar. Por eso los esperamos en el próximo programa para poder seguir escuchando su testimonio de fe, de amor y de misión. Una señora egipcia también, de una parroquia que sufrió un atentado por un grupo islámico fundamentalista. Fue durante la misa un domingo, y murió muchísima gente, feligresía que estaba en misa. Esta señora se puso a llorar y me dijo, vio que hubo un atentado en mi parroquia, toda la gente que murió. Ella se puso a llorar y me dijo, ¿usted puede creer que justo ese domingo yo fui a la parroquia vecina y me perdí la posibilidad de salvar? Me perdí la posibilidad de demostrarle a Jesucristo cuánto lo amo. Y esto para mí fue tremendo, porque uno diría, qué bueno que no fui, qué bueno hubo un atentado en mi parroquia, qué bueno que ese domingo no fui. Y ella se lamentaba de haber perdido la posibilidad de ser mártir. Ven y sígueme.